Y hablando de Kubrick, tío, y de que al final le queda tanto cine, Sí. qué putada, brother. Qué putada, José. Qué putada que me hayan quitado Ice White Chat de Netflix. Me cago en Dios, qué. Puto Netflix, ¿eh? ¿Qué está pasando con Netflix? Netflix, ¿qué pasa? ¿A que me voy? ¿Qué está pasando con Netflix? ¿A que me voy? Yo me bajo. Sinceramente, ¿a que me voy? Yo me bajo. ¿Alguien está ahí en el Nasdaq o algo? No es que me voy a ir. ¿Cuánto ha bajado tú al final? ¿2% dijeron? 35, 35. 35 lleva ya. Que no, que me lo he inventado, pero. No, pero no, 35 es muchísimo. Fake data, Yo vi el 11. Fake news. Yo vi el 11. Bueno, Pero a ver, que dentro de lo que es la inversión tradicional y tal, Comunica la noticia. Porque yo no la conozco. pues nada, chicos, desde hace unos meses para acá, después del repunte grandísimo, creo que en cuarentena y tal, tuvo un repunte enorme en lo que es Netflix y cualquier tema audiovisual, en línea y tal, de contratación. Netflix. Netflix este año Completamente. se ha estrellado. Ha muerto. Dentro de lo que es las acciones y la inversión tradicional, un 10% es morir. Ha muerto. Claro. Un 10% para abajo. ¿Qué está Vale. pasando con Netflix? ¿Qué? A ver, ¿Tú qué? yo creo que todos podemos tener una interpretación de lo que es. Yo tengo la mía personal, pero hay una objetiva que es la que es. Que a la gente le está dejando de interesar. Y por eso, baja. Sí, esa es la objetiva al final. Esa es la objetiva. La ¿Por gente qué no le se- interesa tanto el ¿Por como qué? antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se consume menos Netflix? Claro. ¿Por qué, tío? son muchos factores, pero yo creo que uno de los más importantes es que empiezan a salir muchas más plataformas que ofrecen mejor contenido, incluso a veces por menor precio, a veces hasta te lo regalan. Paréntesis, Filming. Un saludo. Aceptamos patrocinadores, ¿eh? Sí, también. Somos fandom de tu contenido. Cerramos paréntesis. Bien. Aparte de eso, hace poco, no sé si lo visteis, Elon Musk criticó a Netflix con un tweet que le puso "This is the woke virus". ¿De O sea, qué? El woke. La cultura woke. Ah, lo que sí. Lo Para de- quien no sepa, la cultura woke o lo que se denomina woke es todo ese cine, series que se apoyan de muchas veces de un discurso de esto. No, yo no. No es que no me estoy intentando posicionar. Es un término un poco farragoso. No, esto es verdad, se denomina Es así. así. Yo totalmente neutro, no, bueno, neutro no, porque eso siempre acaba mal, pero es decir que yo tiro más por la izquierda, pero lo que voy a decir es verdad. Se denomina así, el movimiento woke es un movimiento que literalmente se apoya en un discurso extremo izquierda, ¿vale? Sí. Y no solo extremo izquierdas. Yo lo ampliaría. Se denomina así. Como ¿Pero qué es? que Que no las, está quedando o sea, claro. yo lo que, en plan, por ejemplo, es una película en la que por la situación social se intenta incluir dentro de lo que es el reparto diferentes personajes que simbolicen a minorías que han sido históricamente excluidas, por ejemplo. Eso es algo que ocurre dentro de lo que es este tipo de cine que se denomina... Pero vamos a ver, eso a mí me parece totalmente, o sea, que salga cualquier tipo de minoría en cualquier película, eso a mí me da igual. Lo O sea, que pasa pero- es que la trama principal Claro. solo va de eso. Y el problema es Exacto. que yo no lo critico, o sea, no critico No. que exista el cine woke. El problema es lo que critico- se expone la trama y lo que es el argumento y el entretenimiento de lo que tiene que ser la película a nivel historia, una narrativa, al servicio de una ideología política o de una intencionalidad política. Ese es el problema quizá de lo que está ocurriendo ahora, que se está poniendo lo que es algo que debe ser una cosa basada en un entretenimiento, en una calidad narrativa, en una historia que te emocione por su calidad, por sus aspectos tan singulares, por esa singularidad al final de la historia que te están y cómo te la están contando, que todo eso se ponga a servicio de un discurso que se tiene que transmitir a nivel político. Pero es que Y es una quizá- cosa que quizás debería ser asumida y completamente ya normalizada, no Sí. una cosa que debe ser Exacto. integrada, ¿no? Entonces, Yo, Debe ser integrado, pero lo que no, yo creo que pero eso es el cine woke Pero, entonces. pero lo que no debe ser es que se anteponga al final Al ese concepto. tipo de puntualizaciones que al final simplemente es, no hacen bien a nadie. es pura forma, al que se lleve por delante lo que es Ya. el trasfondo Coincido- que la narrativa al final es la base del cine. Coincido contigo. Es una Yo lo que regla- critico es la sobreexplotación de este cine y cómo Netflix, al perder a los superhéroes, ¿vale?
se ha centrado, es que es verdad, desde Es que ha que perdido sí. los superhéroes han bajado muchas suscripciones. Claro. La gente está obsesionada con los superhéroes, sigue obsesionada con los superhéroes. Superhéroes te refieres Marvel. Marvel, ¿no? Vale, sí. Exacto. Porque claro, nos dice superhéroe, hermano, y yo puedo interpretar ahí a nivel ya metafísico No, al personaje de No, una pero no película. solo No, Marvel, los superhéroes. sino todo. Han tenido que buscar todo el algo, mundo. un target que sepan que van a tener sí o sí seguro. Una de las primeras teorías del empresario, mantener a la audiencia leal. Y es que eso se está viendo Exacto, reflejado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El primer problema yo creo que es que lo están explotando de tal manera que es que ya esas películas, la intencionalidad de esas películas es enseñar a la gente a comportarse como personas, o no sé qué tipo de objetivo tienen, pero el problema es que detrás de ese objetivo principal que parece que quiere transmitir la película, hay uno detrás que es Netflix, señor Netflix, sentado así que dice dinero. Intentando Que dice, utilizar eso de manera. exacto, lo que quiere es el dinero, no quiere que esas personas aprendan una mierda. Y es que Claro. eso es así, eso es así. Es que eso es así. No, es que esto no me parece ningún punto de vista. O sea, te pueden gustar las películas, sí, pero se nota cuando una película no tiene alma. Se nota cuando una película entras en la front page y como se han quedado no han podido renovar una licencia y ahora la tiene otra plataforma de streaming, ahora son 6 películas de lo mismo, de lo mismo. Eso es muy interesante, tío. O sea, pero que al final estamos hablando también de Netflix como productora, ¿no? Es decir, Claro, a ver, sí, es que como- hay dos tipos de plataforma al final. La plataforma que supongo que compra la licencia para poder distribuir esa película, como puede ser Filming, que al final no produce, que el cine que produce propio, ¿cuál es? Algún documental. Es que Netflix es juez y verdugo. Claro, por eso te digo, que al final Netflix, a lo mejor algo que empezó siendo más de voy a ver esta película que me la han recomendado que es súper conocida. Ahora es como película exclusiva de Netflix puesta al servicio de esa cultura y que sin duda yo creo que ha perdido una calidad técnica brutal porque ha dejado de lado, me parece interesante también te digo que deje de lado la cultura tradicional y la historia del cine, ¿eh? Sinceramente No, sí. me parece muy interesante porque Claro. ya hay plataformas que se encargan de ello y a lo mejor Netflix no es la plataforma para ocuparse de la historia del cine, tío, sino para producir películas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, evidentemente, lo que tú estás diciendo de juez y verdugo, ¿sabes? Claro. Pues bueno, brother, si cava su propia tumba Pero está haciendo por la manera en la que el tipo de película que produce, pues bueno, sí que es cierto que yo cuando veo una película es que se nota, tío, que hay un arquetipo ya creado a nivel social de película creada por Netflix. O sea, Claro, película tío. producida por Netflix. Es que se nota, tío. Y es que todos los que estamos escuchando esto nos estamos llevando a la cabeza una imagen de una película producida por Netflix. Es una tío. pena porque, o sea, yo entiendo que hay una necesidad también de que ciertas minorías tomen un protagonismo que nunca han tenido y que hay una visibilidad que nunca han tenido y eso es obvio y es necesario, pero, chavales, que no vendan la moto, tío. Que no vendan Es la eso. moto, que no utilicen que no utilicen Claro, vuestro utilicen, movimiento claro. para venderos. O sea, es que se están vendiendo, que coño. utilicen vuestra necesidad personal para que ellos hacerse ricos, tío. Porque es que lo que tendría que ser que se hagan ricos si quieren, pero que se hagan ricos a base de calidad, no a base de cubrir aquello o sea, de ocuparse de aquellos traumas que tenemos las personas por nuestra situación personal. Es muy feo, es algo muy feo que utilicen eso Sí, para muchísimo. para enriquecerse. Porque es que además eso, les es muy fácil y es muy barato y muy sencillo hacer eso. Porque lo difícil de verdad es crear una historia que se ocupe de estas, por ejemplo, De esas cuestiones de por ejemplo, manera intrínseca. Dallas Buyers Club habla de una situación de unas personas, de una minoría, de unas personas adictas que tenían, pues hostia, tío, hay que visibilizar a personas que han sido adictas a drogas, que han tenido unos problemas muy grandes a nivel de su vida por ese tipo de situaciones. ¿Cómo se les ha marginado? ¿Cómo se les ha marginado? Y eso es una manera buena de tratarlos. Y hay alma, en esa película hay alma, hay una intencionalidad. Y detrás de la película, tú dices, aquí hay una trama, una narrativa que o sea, necesariamente hay que escoger a estos personajes y hay que introducirlos aquí, pero están puestos al servicio de una trama, de una Total. narrativa Y un obviamente, mensaje que mandar. obviamente, de algo que hemos hablado antes, o sea, los accionistas cuando vienen, obviamente ellos dijeron, nosotros tenemos que hacer dinero. Esto se está vendiendo, no hay ninguna trama de estos que se esté vendiendo, ¿por qué lo íbamos a hacer? Claro. Pero seguro que hubo una persona que le dijo, esto le va a gustar a la gente, esto le va a gustar a la gente. Y no sé si lo sabéis, pero es una película, ¿vale? Pues solo por este ejemplo, Sí. muy buena,
porque no utilizan ningún tipo, en la mayoría de sus tomas, ningún tipo de luz artificial. Digo, señalo porque hay Sí, porque aquí tenemos luz artificial. Se hace con luz natural la mayoría de la película y es algo que realmente que la ves y cautiva. Y eso es una cosa muy complicada, como Es que muy estuvimos complicada, comentando es muy, el otro muy día. complicada y que quede bien es muy Vamos a complicada. comentárselo de cara al público, que esto hemos estado hablando ahora de Kubrick, que al final hay recursos, tío, y hay unas estéticas que vienen dadas simplemente, 100% por la producción que hay detrás, es decir, cómo se ha producido esa escena. Me pongo el ejemplo de lo que tú acabas de decir, esa estética, dices, no sé por qué estoy viendo esta imagen y la veo singular, y al final son cuestiones como esa. Y se grabó en menos de un mes, creo. Ejemplo también de la... Creo que 2 semanas o 2 semanas. Eso me parece brutal. Es muy loco eso. Y si te das cuenta, en la película no hay cambios de... Aunque pasan mucho los años, porque va cambiando muchos años en plan o su vida, no hay un momento en el que esté en nieve o... Por eso, porque lo grabaron en una tanda, ¿sabes? Ejemplo también de lo que iba a decir de películas como 2001, tío, que ves la escena final cuando está como en la habitación y dices, no sé por qué me cautiva esta escena y la veo singular, y es porque te das cuenta y luego investigas de que la propia escenografía de esa película no está iluminada con un foco externo, sino que está retroiluminada en sí misma. O lo que hablamos también de Barry Lyndon, de Kubrick, ¿no? De cómo al final es una película que los interiores están todos iluminados por putas velas. O sea, y eso condicionó a Kubrick al final a coger ópticas, o sea, objetivos que eran con una apertura muy grande, ¿sabes? Sí. No sé, tío, que son cuestiones interesantes, ¿no? Hay un apunte que quiero decir que también creo que es muy importante. A Kubrick muchas veces le dijeron que qué significaba la escena final de 2001, porque... Ya. Sí, locura. No voy a decir spoiler, pero le preguntaron y le dijo al tío, mira, yo todas mis películas, a diferencia del resto de los directores, intento siempre que tengan un sentido neutro. No vas a ver un posicionamiento nunca de ninguno de los personajes en mis películas. Vas a ver lo que dice alguien a sus espaldas, pero también lo que piensa el personaje. Vas a estar dentro de la cabeza del personaje, pero no vas a ser el personaje, ¿sabes? Vas a entenderle, pero no vas a ser él. Vas a empatizar con él, pero no vas a ser él. Vas a entender por qué hace cierta cosa, pero tú no lo harías. Total. ¿Sabes? Es esa neutralidad que le da, que es tan perfecto porque hace literalmente con eso. Todo el cine se basa muchas veces en posicionamiento y de catarsis y de sentirte ese personaje, eso es muy pero realmente que te hagan sentirte un personaje es como la manera sencilla de tratar. Es una manera sencilla de que la persona se introduzca dentro de la trama, pero que te hagan empatizar con algo externo a ti, pero que te hagan empatizar de una manera tan profunda, que te introduzca de nuevo la trama. Eso es el nivel. Que Kubrick te hace entender ¿cuál es el nombre de Alex, el de la naranja mecánica completo? ¿Te le sabes? No. Te hace entender a esa persona.